Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 22 del libro Un corazón como el de Dios. El capítulo de hoy titula A solas con Dios. Nuestro capítulo de hoy es la continuación de una historia que ya les conté anteriormente acerca de David. ¿Se acuerdan que los filisteos, o sea el rey Aquis, estaba ordenando a todos los filisteos para que vayan a combatir contra los israelitas? Incluso le pidió a David que fuera uno de sus principales para que lo cuidaran. Pero los filisteos no quisieron porque dijeron, ¿cómo es posible que llevemos a un israelita a pelear contra otro israelita? ¿Qué tal nos traiciona? Entonces el rey Aquis le dijo a David que regresara a la ciudad de Siclac, donde él vivía, y le dijo que no, en esta oportunidad no iba a poder participar de esta guerra. Y ahí es donde se sitúa nuestra historia de hoy. Los hombres de David, junto con David, estaban regresando a la ciudad de Siclac, donde estaba su hogar, estaban sus familias, sus hijos, su ganado, toda su vida estaba situada en esa ciudad. Pero al momento en el que llegaron, tuvieron una gran sorpresa, una mala sorpresa. Pues había pasado que los amalecitas habían llevado todos sus bienes y habían destruido todo lo que estaba ahí. Se habían llevado a sus familias, a sus ganados y todo lo que ellos poseían y se los llevaron los amalecitas y llevaron a cada uno de sus familiares como unos esclavos, por así decirlo. Entonces ellos ya se habían ido y en ese momento todos los hombres de David, incluyéndolo a él porque estaban sus dos esposas, junto con ese grupo de personas, estaban todos tristes, desmoronados, estaban sufriendo. Y en la Biblia dice que ellos lloraron fuertemente por todo lo que había sucedido. Pero antes que nada, todos los hombres estaban resentidos con David en ese momento, porque recuerdan que David les había dicho que van a ir todos ellos junto con él, pues le estaban echando la culpa e incluso querían apedrearlo. Imagínense, yo no me imagino cómo se sentiría David. Imagínense después de tanto tiempo que él estaba en calma, había escapado por lo menos de Saúl, de toda su ira, de todas las cosas malas que le había hecho, y ahora que le suceda esto, wow, no me imagino cómo habrá estado los ánimos de David en ese momento. Pero ustedes saben que la Biblia menciona que fue un joven conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver que él, en estos momentos de angustia, consultó con Dios. Nosotros, todas las veces que tengamos angustias y pasemos por momentos difíciles, siempre tenemos que estar con Dios, contar con Dios y comunicarnos con Dios por medio de la oración. En ese momento no me imagino cómo habrá estado David, pero lo primero que hizo fue consultar con Dios. Y habló con él, y se ve que tenía una hermosa relación con Dios, ¿verdad? Porque cada cosa que pasaba él siempre consultaba con Dios. Entonces en ese momento él se dirigió a Dios en oración y le preguntó, ¿debo ir por mis enemigos? ¿Voy a poder alcanzarlos? ¿Y voy a poder ganar? Dios le dijo, sí, ve ante ellos y los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que perdiste. Y en ese momento, pues, David se dirigió con todos sus hombres, eran en total 600 hombres, para poder alcanzar a los amalecitas, ya que tenían a sus familiares. Y resulta que el viaje era seguramente tan largo que muchos de sus hombres se sintieron agobiados, cansados y ya no podían continuar. Y eran en total 200 que se quedaron. Entonces David junto con sus 400 hombres que aún estaban fuertes y podían continuar el camino, fueron a seguir a los amalecitas. Estaban caminando cuando se encontraron con un egipcio, y este egipcio resulta que era uno de los siervos, o un esclavo, perdón, de los amalecitas, de uno de los amalecitas que estaban por ahí. Resulta que lo habían dejado abandonado porque estaba un poco enfermo y lo dejaron ahí. Y este hombre le dieron comida porque todos estaban cansados y recobraron fuerza, seguramente hicieron un campamento, y ahí le preguntaron, ¿no?, al egipcio ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí solo? Y él les cuenta, ¿no? Imagínense que el egipcio les contó todo lo que habían hecho los amalecitas. Dijeron, bueno, fuimos a esta tierra de Siclag, incendiamos todas las casas. Y imagínense, ¿no? Quizás todos ahí quisieron matarlo, pero en realidad este hombre los ayudó. David le dijo, por favor, dime, ¿por dónde están yendo para poder recuperar a nuestras familias? Y en ese momento el egipcio le hizo jurar a David que no le iba a hacer nada de mal. Entonces David lo hizo.
Y en esta oportunidad les dio la información y fueron tras los amalecitas y fueron a atraparlos. Y resulta que sí, los alcanzaron y pelearon. Hasta el día siguiente, era toda la noche, hasta la tarde del día siguiente, imagínense lo cansados que deben haber estado, pero ese día Dios les dio la victoria y pudieron alcanzar y recuperar a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, incluso pudieron recuperar el ganado, pero resulta que 200 amalecitas escaparon, pero ese día fue una gran victoria para David porque pudo haber encontrado a su familia. Ahora, vamos a ver algunos puntos dentro de esta historia. Número uno, que los soldados primeramente culparon a David y muchas veces nosotros en nuestra vida diaria vamos a culpar a alguien por algún sufrimiento, alguna pérdida que nosotros hayamos tenido. Pero ¿qué tenemos que hacer ante esto? David se comunicó con Dios. David se contactó con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Antes de culpar a alguien, antes de hacer sentir mal a alguien por algo que ha pasado, nosotros debemos comunicarnos con Dios, porque Dios en su voluntad lo permitió. Y nosotros tenemos que entender eso. Dios tiene toda la autoridad, todo el poder para hacer lo que Él desee. Y nosotros tenemos que confiar en que su voluntad es para nuestro bien también. Muchas veces va a usar esas situaciones difíciles para que nosotros podamos seguir adelante. Así que hay que tener muy en cuenta eso. Ahora vamos a aprender dos cosas de esta historia. Número uno, que la victoria garantizada no significa que será sencilla. Durante nuestra vida cristiana van a pasar pruebas en las que nosotros quizás vamos a sufrir demasiado. Como se dice, ¿no? Sudor, lágrimas, todo eso va a pasar durante nuestra vida. Dios va a poner pruebas, pero como ya les mencioné en capítulos anteriores, Dios sabe hasta dónde podemos. Él no nos va a exigir algo más de lo que no podemos. Él sabe hasta dónde vamos a tirar la toalla. Entonces Él nos va a poner pruebas porque sabe que nosotros también en su fuerza vamos a poder ser victoriosos. Entonces, tengan en cuenta eso, jóvenes, que durante nuestra vida vamos a pasar por pruebas difíciles, pero Él nos ha prometido la victoria. Y detrás de todo eso oscuro, al final nosotros vamos a recibir una gran lección y seguramente vamos a aprender algo bueno, porque siempre Dios lo va a hacer porque nos quiere, nos ama y nos va a hacer fuertes. Recuerden que Él es nuestro obrero y nosotros somos el barro. Muchas veces para que sea perfecto una vasija o una jarra que hace un alfarero, muchas veces tiene que volver a empezar y eso nos va a doler. Pero recuerden que Él tiene un propósito, quiere que seamos perfectos. Entonces nosotros tenemos que confiar en Él, confiar en lo que está haciendo en nuestras vidas. En número 2 vamos a aprender que no es necesario que tengamos una gran victoria para triunfar. Recuerdan que David perdió o se escaparon los amalecitas, 200 amalecitas escaparon ese día. Pero recuerden que fue una gran victoria para David, porque en ese momento recuperó a su familia y todos sus hombres también recuperaron a su familia. Entonces, muchas veces nos va a pasar lo mismo, muchas veces va a parecer que no, pero Dios siempre nos va a dar la victoria, así que tienes que agradecer a Dios por todo lo que hace por tu familia. Si tu familia está pasando por algún problema y luego se soluciona, ten gracias a Dios. Nuestro capítulo de hoy titula Solas con Dios. ¿Qué tienes que hacer? Postrarte de rodillas, agradecerle, porque ha sido tan misericordioso con nosotros que nos ha ayudado a salir adelante. Así que jóvenes, los animo a tener una mejor comunicación con Dios, a orar. Hay que ser como David, siempre comunicarnos con Dios. El primero al que debemos acudir debe ser a Dios, no a las personas de este mundo, sino a Dios, porque Él es bueno, es nuestro Padre y siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y eso ha sido todo lo que aprendí en este capítulo. Espero que les haya ayudado bastante y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.